Buenos días, buenas tardes y buenas noches, dependiendo del lado de la latitud donde estén. Mi nombre es Luis Alejandro González, soy entrenador de natación y entrenador de triatlón de la ciudad de Córdoba, Argentina. Sean todos bienvenidos a mi proyecto personal, AG Entrenamiento, en donde intentamos crear un espacio de intercambio de ideas, debates, entrevistas a otros profesionales sobre diferentes temáticas, expresar ideas y tratar de compartir la experiencia que uno va aprendiendo en el campo con la intención de abrir nuevos caminos para los demás. El foco y el alma de este podcast es devolver un poco de lo mucho que a mí me han dado todos estos años y llamar al debate enriquecedor. Bien, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Lo hemos vuelto a llamar a Rubén Fernández para tocar un temita que a veces parece bastante sencillo, pero como hablamos con él fuera de cámara, de tan sencillo que es, muchas veces no entendemos su profundidad o no entendemos su valor real, que es el concepto de métricas. Entonces, ¿cómo andás, Rubén? ¿Todo bien? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Encantado de estar aquí de nuevo. Menos mal. Menos mal. En realidad, ustedes no ven que yo a Rubén lo estoy apuntando con un arma de un hemisferio hacia el otro hemisferio. Bueno, pero has tenido una época en la que quisiste hacerlo. Varias veces. Pero bueno, hemos evolucionado como seres humanos. Ponele. Escúchame, me gustaría mucho tocar este tema de la métrica para que la gente entienda cuál es su valor, por qué se crearon las métricas, cuál es su valor y en qué nos pueden ayudar, básicamente. Bueno, sí, perdona. Escucho, Dale. larga, no, todo suyo. El escenario es todo suyo, mijo. Bueno, al final las métricas, simplificando mucho, no dejan de ser valores que dicen o que explican que algo, cómo sucedió algo o qué pasó con algo. Por ejemplo, una métrica puede ser la cantidad de metros ascendidos con la bicicleta o corriendo, o la velocidad media que hemos llevado durante una carrera, o la potencia normalizada, o cualquier otro concepto de este tipo. Pero sí es importante, antes de entender lo que es una métrica, y este es uno de los primeros errores que yo mismo cometí, es entender cómo llega una métrica a ser una métrica, ¿vale? Es decir, tú terminas una actividad y de repente te encuentras un montón de datos, o incluso abres un software de análisis de datos y ves un montón de información que se ha traducido en métricas, pero ¿en base a qué esas métricas se han conformado? Bueno, todos los ciclocomputadores modernos, ¿vale? Pues, lógicamente, mientras que tú estás haciendo una actividad, ya sea, insisto, ciclismo, running o natación, siempre y cuando tengas un medidor, van generando información sobre la marcha, ¿vale? Es decir, en función del ciclo computador, pues generan la información cada segundo o cada X milisegundos y demás, ¿vale? Entonces, lo que van haciendo es que van generando registros. Hace cosa de un mes di una charla a unos compañeros en una quedada que hicimos entre ciclistas, en la que les conté un poco cómo funciona esto, para que todo lo entendamos. Imaginemos un archivo Microsoft Excel. Creo que prácticamente todos sabemos más o menos lo que es. Es decir, es un ficherito, una hoja, que a veces puede tener varias hojas, ¿no? Pero tú tienes un montón de filas y columnas donde tú puedes ir agregando registros. Bueno, pues un ciclo computador está generando una hoja Excel, o mejor dicho, un fichero Excel con varias hojas, ¿vale? Porque en una de las hojas puede estar generando toda la información de nuestra potencia instantánea, la velocidad que llevamos, y en otra hoja puede estar registrando el famoso HRV, la variabilidad de la frecuencia cardíaca, la está registrando en otra hoja, por ejemplo. Entonces, cada uno de esos registros es la información que luego vamos a encontrar en forma de gráficas en cualquier software de mercado, ¿no? Cuando vemos rayitas o puntitos y demás, están basadas en esas líneas del Excel que tiene muchas columnas y en cada columna mete un valor. La velocidad instantánea, la frecuencia cardíaca, la potencia, la cadencia que lleva en ese momento. Entonces, una métrica no es más que un cálculo de muchos de esos valores que están metidos en ese Excel. Para sacar
para obtener la velocidad media, lo que hace un software es toma todas las velocidades instantáneas de todo el fichero, ¿no? Y hace una media sencilla. Con la potencia normalizada hace lo mismo, o con la potencia absoluta, con la altitud, con todo. Incluso la coordenada GPS cuando estamos utilizando GPS. Va registrando en todo momento y gracias a esos valores, el software lo único que hace es tomar ese fichero y representarlo como a nuestro antojo. ¿Vale? Entonces, una métrica es un cálculo de esos registros que tiene el ciclo computador. Entonces, por eso la mayor parte de los software tienen normalmente las mismas métricas, pero luego tú mismo puedes personalizarte y, sabiendo cómo está construida esa información dentro de ese fichero, puedes imaginar y puedes obtener datos que normalmente no vienen en un software comercial y que muchas veces son más fáciles de lo que nos podemos pensar. Pregunto. A ver, estoy pensando cómo hacerlo en orden de importancia. Una métrica puede estar compuesta por más de un número de diferentes orígenes, Sí, por ejemplo, altimetría con velocidad, correcto. frecuencia cardíaca con potencia, frecuencia cardíaca con velocidad de desplazamiento, etcétera, etcétera. ¿Y por qué? Si se puede, ¿y por qué? Sí, claro que se puede. Como comentaba, al final, si seguimos con el ejemplo del Excel, yo al final puedo coger fórmulas matemáticas y mezclar todo tipo de información con mayor o menor sentido. Pero claro que tiene sentido mezclar muchas veces información o incluso métricas. Puedes generar una métrica de potencia en base a la altitud, porque no es lo mismo el desarrollo de una potencia a 3.000 metros que a nivel del mar. Entonces ahí puedes estar mezclando diferentes conceptos. Entonces, de hecho, ahí es donde reside muchas veces ya la especialización de cara a buscar información mucho más específica, va la redundancia, cuando estás intentando buscar una explicación a algo y no terminas de entenderla muchas veces con las métricas estándar que solemos trabajar, pues a veces no eres capaz de conseguir una explicación. Y si tú mismo te compones una métrica específica, pues puedes llegar a lograrlo. Por ejemplo, a ver si podemos clarificar la utilidad. Acá en Córdoba, donde yo vivo, ¿Sí? tenemos muchas variaciones de altimetría. ¿Sí? Hay mucha sierra, mucha variación de altimetría. Sí. Entonces, diferente a que si entrenás, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, que es bastante plano. Entonces, la misma potencia tiene la misma calidad, la potencia que yo genero rodando acá en Córdoba que rodando a la misma distancia en Buenos Aires. Las métricas me permiten, una pregunta bastante obvia, pero para tratar de clarificar, las métricas a mí me permiten saber qué diferencia qué costo fisiológico hubo entre un tipo de rodada y otro tipo de rodada. Suponiendo que yo soy la misma persona, hoy salgo a rodar acá 100 kilómetros con diferentes variaciones de altimetría y salgo a rodar en Buenos Aires la semana que viene el mismo volumen, tratando de mantener las mismas potencias, pero una altimetría. Claro, es decir, si tú a mí me proporcionas información de un deportista sin saber nada de él, Sí. y me das dos actividades, una hecha en altura y otra hecha a nivel del mar, puede ser que puedo estar viendo que está moviendo una potencia media de 300 vatios y sin embargo la frecuencia cardíaca puede tener una variación importante en un apartado, o sea, en una ubicación o en otra. Entonces, si yo puedo utilizar, para poder explicarme el por qué puede estar sucediendo eso, una de las métricas que puedo utilizar es esta, la métrica de potencia en altitud, y puedo ver que son valores diferentes. ¿Vale? Porque el cálculo matemático que se utiliza con esas filas de Excel es diferente, tiene en cuenta la variable de la altitud. Bien. Existe un concepto que la primera vez que lo leí fue en un libro de potencia de Joe Friel, de entrenamiento de ciclismo por potencia, y me costó mucho entenderlo al principio, que es la diferencia entre input y output en una métrica. Entonces, Joe Friel decía en forma muy sencilla que el pulso es una medida interna y la potencia es una medida externa, obviamente porque es algo externo que está aplicándose fuerza sobre él. Y que en realidad lo ideal es poder mezclar esas dos informaciones o esas dos variables para obtener una métrica. En este caso,
la relación de la frecuencia cardíaca en relación a la potencia que se está produciendo en ese momento. Y empieza a hablar del concepto de economía de esfuerzo, como para que se entienda. Esto va en relación al podcast anterior que habíamos charlado vos y yo, en el sentido de que la frecuencia cardíaca está sujeta a muchas variaciones, tanto horas de sueño, alimentación, temperatura, estrés laboral, etcétera, etcétera, y en cambio la potencia tiende a ser constante. Y hay una métrica que se llama, bueno, no sabría escribirlo en español, es Power Heart Rate, que es la diferencia, es la desviación cardíaca que hay desde el nivel inicial hasta el nivel final que termina un trabajo. No me sale en español porque creo que no hay... Es que tampoco la uso en español, porque también estoy acostumbrado a utilizarla el concepto en inglés. Que dice que vos tenés un buen nivel aeróbico cuando esa desviación no supera el 5%, que puede ser el 6 o 7 dependiendo de la temperatura de ese día. Y ahí la frecuencia cardíaca comienza, la métrica de la frecuencia cardíaca, la medición empieza a tener sentido, porque va relacionada con otra variable, que en este caso que es la potencia. Entonces, ese sería un claro ejemplo, por ejemplo, de mezclar dos datos que me dan una métrica que me está dando información de cómo está el deportista en ese momento. Sí, pero ahí... Lo rebusqué mucho, perdón. No, está bien, pero el ejemplo es bueno, porque además me ayuda a afianzar lo que comentaba al principio de mi discurso. La métrica es el valor final, es decir, es el cálculo global, ¿no?, de la relación de la potencia y de la frecuencia cardíaca. Pero tú puedes ver en un software de análisis de datos, tú puedes ver todo el desarrollo durante toda la actividad de esa diferencia, ¿vale? Entonces, en función de la orografía del terreno, de un montón de variables, tú puedes buscar explicaciones ante datos que te puedes encontrar ahí anómalos, ¿no?, o que se salen un poco de la rutina de la actividad. Pero lo que es la métrica en sí es el valor final, es el cálculo final, ¿vale? Y eso es muy importante. Muchas veces se habla de métricas y estamos hablando realmente de valores de la propia actividad. Por ejemplo, en Golden Cheetah lo llaman samples, para que todos nos entendamos. Eso es. Porque al final es eso, ¿no? Son samples que son pues, pequeños registros. Entonces, es muy importante, insisto, no confundir métrica con valores o registros de la actividad, ¿vale? Perfecto. Entonces, el valor total, muchas veces, ojo a esto, porque esta métrica que has dicho es súper interesante. Hay veces que tenemos un desacople brutal, podemos tener un desacople del 17%, pero no tiene por qué ser malo. A veces, por eso también hay que tener un poco de conocimiento de qué significa cada métrica en su debido contexto. Claro, porque, por ejemplo, hay un caso típico. Yo soy un especialista en cometer errores en el cálculo de TSS, que después te voy a preguntar qué es lo que es. Entonces, un mismo trabajo que a un deportista mío antes le costaba 112 TSS, me acuerdo el número clarito porque... Sí. Y lo hacía con una desviación media estándar de 4.3 de drift cardiovascular. Acá en un día me da 11.2. 11.2. ¿Qué pasó acá? Y era en el mismo circuito, con las mismas condiciones de viento, porque eran las mismas condiciones de viento y de la misma forma. Cuando voy a revisar el PCM, revisar bien, claro, yo había acumulado en 3 días más de 470 TSS. Entonces, la relación de carga crónica y carga aguda se me había ido el miércoles, se me había disparado. Claro. Y claro, cuando lo llamo le digo, che, ¿qué te pasó acá? No podía mover las piernas. Me dice, Ale, no podía mover las piernas. Entonces, tuve que reinterpretar que todo lo que hice antes tenía consecuencia en lo que había pasado en ese momento. E iba a tener consecuencias a futuro. Creo... A ver, vos andame corrigiendo, la métrica, ese número final o ese cálculo final que tiene relación con varios tipos de números, me permite contextualmente, como dijiste vos, ir interpretando qué le está pasando al deportista o qué me está pasando a mí como deportista. Sí, efectivamente. Y luego los valores, insisto, ya de manera específica en cada una de las actividades te permiten encontrar, seguramente que en esa actividad que comentas de este deportista, analizando junto con otras métricas, pero luego dentro de la actividad, analizando los valores, es probable que tú mismo podías haber llegado a esa conclusión
Lo que pasa que la mayor parte de las veces es más fácil preguntarle al deportista, oye, ¿qué te ha pasado? Y no hace falta invertir tanto tiempo, ¿no? En analizar. En analizar. Pero como anécdota, yo tengo un buen amigo acá en España, de Almendralejo, que, bueno, de hecho no lo conozco ni siquiera personalmente, solo lo conozco virtualmente, y un día me pidió ayuda, me dijo, oye, Rubén, ¿me puedes echar? Él tenía un entrenador, ¿vale? Pero me dijo, ¿me puedes echar una mano? Y si puedes ver mis datos en Golden Cheetah y me puedes dar algún tipo de información útil que a mí me permita mejorar, porque me noto que estoy un poco estancado. Este entrenador no terminaba era siempre la misma rutina y no terminaba de buscarle nuevas alternativas. Sí, me descargué la información y sin saber prácticamente nada de él, lo primero que le pregunté es, tú normalmente sales solo, ¿verdad? ¿Sales solo o con otra persona? Y me dijo, la madre que te parió, ¿cómo sabes eso? Pues eso se lo pude ver gracias a las métricas y luego actividad a actividad pude ir analizando, y sobre todo la clave estaba en la famosa gráfica de cuadrantes, cómo pedaleaba. Cuando tú sales en grupo, normalmente tus datos tienden a ser mayormente de pedalada suave, ligera, porque todos sabemos que cuando va uno en grupo, pues se aprieta menos. Y vi que en todas sus actividades siempre estaba, su pedalada siempre estaba, la fuerza estaba en los cuadrantes de mucha fuerza y mucha velocidad, o mucha fuerza y poca velocidad, es decir, que iba muy atrancado, que es muy propio de aquellas personas que normalmente no tienen nadie delante que le haga un drafting. Bien. Entonces, es así de maravilloso, es decir, y no hace falta ser ningún especialista para darse cuenta, solo tienes que tener un poco el contexto general de qué métricas y qué datos tienes a tu disposición para aplicarlas en cada momento y en cada situación, nada más. Ahí me das pie para la siguiente pregunta, que ¿cuáles son las métricas más comunes? Te voy a hacer dos preguntas, ¿sí? La primera pregunta que te voy a hacer es, yo me compro un medidor de potencia. El error común que comete todo el mundo es que ponen la medición de potencia a 3 segundos o a 10 segundos. Entonces me dicen, che, yo veo un montón de numeritos que van cambiando todo el tiempo. No, ponelo a 30 segundos y después anda reduciéndolo. A medida que te vas volviendo más canchero, más ducho, más sensible con los números, vas entendiendo, anda reduciendo el tiempo, la toma, o sea, el tiempo de la toma. Y entonces te empiezan a preguntar, ¿qué diferencia hay entre la potencia promedio y la potencia normalizada? ¿Qué es esto del IF? ¿Qué es esto de la variabilidad? No entiendo, el trabajo me dio tantos TSS, ¿qué es un TSS? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la pregunta que yo le voy a hacer al experto es, ¿cuáles son las métricas más comunes y por cuáles métricas la persona que es principiante debería comenzar para no volverse loco, porque todos nos volvemos locos cuando nos ponemos a estudiar? ¿Cuáles serían las primeras métricas que uno debería comenzar a prestarle atención? Ya sé, pava de preguntas, ya lo sé. No, es que es una pregunta bastante buena, es bastante fácil de responder, y tal vez en función de a qué persona preguntes te puede dar unos datos, o te puede dar una respuesta, o te puede dar otra. Pero me gusta mucho lo que acabas de comentar, porque yo siempre lo he dicho, se lo digo a todos mis amigos, cada vez que hablo con cualquier entrenador, piensa lo mismo. Es decir, cuando estamos empezando, si somos, sobre todo, si nos autoentrenamos, siempre todos cometemos el mismo error. Queremos saberlo todo ya. Lo queremos saber todo. ¿Para qué son todas las métricas? ¿Cómo utilizarlas? Y en el software quiero ya saber cómo manejar todas las gráficas. Y efectivamente, has dado la clave. Con manejar 4 o 5 métricas de inicio es más que suficiente. No solo en el análisis forense de la información, sino sobre la marcha, sobre la propia actividad. Porque yo he visto gente que mira su pantalla y tiene ahí 15 datos, 15 valores, pero de verdad, ¿vas a ver 15 valores? Yo normalmente llevo entre 3 y 5, tengo varias pantallas configuradas y llevo entre 3 y 5. O la típica que tienen 3 relojes distintos, uno en la muñeca, otro en el reloj y otro reloj más, y vos, ¿para qué? Claro, decir, ¿para qué? Si luego andas la misma mierda, o ¿sabes? ¿Para qué? Es así.
Pero bueno, pero está muy informado, ¿no? Entonces, de alguna manera podríamos distinguir valores o métricas sobre la actividad o durante la actividad y valores y métricas ya en análisis forense, parece una vez que ya he terminado la actividad deportiva. Sobre la bicicleta o si estoy corriendo en el reloj o donde sea. Pues yo, por ejemplo, la velocidad media ni la miro. Me importa una mierda la velocidad media. La velocidad media será la que tenga que ser. Yo no salgo a hacer deporte en función de la media que voy a sacar. Puedo llevar la velocidad por saber un poco la velocidad que llevo en un momento dado, pero normalmente tampoco la suelo llevar. Llevo principalmente el porcentaje de frecuencia cardíaca que estoy desempeñando sobre el total. Es la máxima. Sobre la máxima, perdón. Claro. He dicho total. Sobre la máxima. Es decir, no llevo ni siquiera las pulsaciones. Llevo el porcentaje. Ajá. Que es uno de los errores más comunes, por no decir el mayor error común, es comparar con el de al lado la frecuencia cardíaca. Todo el mundo pregunta, oye, voy a 135 pulsaciones, ¿tú a cuántas vas? No. Pregúntale a qué porcentaje su máxima va, porque él tiene su máximo, no es lo mismo una persona de 50 años que una persona de 25, lógicamente. Recordemos que las métricas nos permiten acentuar el principio de individualidad del deportista. O sea, Correcto. Entonces, llevo el porcentaje de mi frecuencia cardíaca. Llevo la potencia que estoy desarrollando en ese momento a 3 segundos. Yo sí la llevo a 3 segundos, ¿vale? Porque yo ya pasé por llevarla a mayores intervalos. empecé, sí, estuve una temporada muy larga a 10 segundos. Cuando el propio cuerpo, la propia cabeza, te pide cuándo tienes que pasar al siguiente punto. Pero normalmente tendemos a ir siempre a tope de gama porque yo he hecho aquí una inversión en un potenciómetro y esto tengo que empezar ya a manejarlo como un profesional. No, el cuerpo te va pidiendo en cada momento cuándo tienes que pasar al siguiente nivel. Llevo la potencia a 3 segundos porque llevarla instantánea es una locura. O sea, está continuamente variando y es una locura. Entonces, la potencia media a 3 segundos pues te permite tener que no varíe tanto la potencia, si no es que está continuamente saltando, ¿no? Llevo los datos, llevo el TSS, el TSS que llevo consumido en la sesión. Si quieres, ahora hablamos brevemente sobre el TSS. Llevo también el trabajo realizado. Para mí es primordial saber el trabajo que llevo desarrollado. Precisamente porque yo ya más o menos conozco cuáles son mis caídas de rendimiento en base a las diferentes fatigas, ¿vale? Recordemos a la gente que el trabajo se mide en kilojoules, o sea, la cantidad de energía, una medición de energía gastada. Pero eso es lo que nos está diciendo Rubén. Exacto. Luego, y poco más, llevo principalmente, sí que llevo porque el potenciómetro que tengo yo, que tengo el Favero Axioma Duo, llevo el porcentaje del equilibrio con el que estoy apretando en cada pedal, ¿vale? Y el valor del famoso W', esta capacidad de trabajo anaeróbico, también la suelo llevar en función de lo que voy a hacer. Si voy a subir un puerto, me pongo en la pantalla donde puedo ver este W' para saber un poco, bueno, pues cuál es la batería que me queda y poder ir poco a poco midiendo de cara a subir ese puerto. Poco más, una pantalla que te da Garmin por defecto con el Axioma Duo, que puedes ver un poco la dinámica de ciclismo. Esto es, puedes ver en la circunferencia dónde estás apretando más, dónde está la fase de potencia, ¿no? Es dónde estás apretando más, lo eficiente que es tu pedalada además, y eso no lo llevo, solo lo llevo cuando estoy entrenando. Cuando estoy entrenando para ver un poco, para mejorar la efectividad de pedalada y demás. Si no, normalmente estos 4 datos básicos. Paréntesis. El medidor de potencia también es una importante herramienta de feedback para mejorar la técnica de pedaleo. Impresionante lo que se mejora. Impresionante lo que se mejora. Yo he mejorado una barbaridad. Son vatios gratis. Pedalear bien. Todos pensamos que sabemos pedalear y al revés, al contrario. Nadie sabe pedalear hasta que no se pone a practicarlo. Y como te decía, hay poco más. Es decir, los 4 datos básicos durante la actividad. Posteriormente, ya en software tipo WKO o Golden Cheetah, pues ahí, en función de... no se debe mirar siempre lo mismo. Es decir, si no he entrenado ningún tipo de capacidad anaeróbica, pues ¿para qué voy a mirar una gráfica que me saque métricas anaeróbicas? Pues no. Pero
Yo suelo mirar, sobre todo, igualmente, la potencia normalizada. ¿Qué es la potencia normalizada? ¿No? La potencia normalizada es esa potencia, la potencia media, sustrayendo, eliminando de los datos cualquier cosa que sea cero. ¿Por qué? Porque si durante una actividad yo he subido un puerto, cuando voy descendiendo, muchas veces suficiente tengo ya con no matarme como para seguir dando pedales, ¿no? Entonces, durante todo el descenso de ese puerto, otras métricas siguen, otros valores siguen recopilándose, velocidad, altitud y demás, pero la potencia es cero. Si yo esa potencia cero la meto en la media de la potencia, claro, la potencia media va a ser mucho más baja. Entonces, la potencia normalizada lo que hace es que quita todo lo que no sea cero y solo tiene en cuenta valores de potencia por encima de cero. Ese es el motivo por el cual cuando vos pedaleas en un terreno plano, la potencia normalizada y la potencia promedio son casi iguales. Eso es. Cuando estás en diferentes altitudes o cambias de altimetría constantemente, hay una diferencia entre la normalizada y el promedio, ¿no? Eso es, exacto. Entonces, ya te digo, en análisis de manera rutinaria suelo mirar las zonas, o sea, sobre todo si es un entrenamiento, procuro mirar aquellos datos que he estado entrenando. Si me he fijado entrenar mayormente en zona 2, pues que los datos de potencia o de frecuencia cardíaca me da lo mismo, que estén siempre ahí. Es decir, no miras siempre lo mismo por mirar. Es decir, tienes que buscar en cada momento individualizar. No solo el entrenamiento, sino el análisis de los datos. ¿Vale? Pero siempre buscando la simplicidad. O sea, si de verdad estamos buscando un dato muy complejo, es porque posiblemente no lo necesitemos. Pregunto, es importante constantemente tener actualizados los datos, ¿no? Para que la información que nos devuelven los relojes o el ciclocomputador o lo que sea lo más fiable posible. Sí, es otro error que se suele cometer, por eso te pregunto. Es crucial. Hay pues 2 o 3 valores cruciales que hay que tener muy actualizados. Uno de ellos, el peso, ¿vale? O sea, el peso, hay uno de los valores más importantes cuando uno tiene un potenciómetro. Una de las maneras más fáciles de medir nuestro rendimiento es gracias a la relación peso-potencia. Claro, no es lo mismo mover 200 vatios pesando 50 kilos que pesando 80. Tiene mucho más, está desarrollando más rendimiento el que tiene menos peso, porque lógicamente es más ligero, entonces le cuesta más mover esos vatios. Entonces, si tú quieres hacer un buen análisis de tu desempeño, de tu desarrollo a lo largo del tiempo, tienes que ir poniendo en cada momento el peso que tienes. Tampoco te tienes que pesar todos los días, pero yo a la gente a la que suelo ayudar con los entrenamientos les digo que por lo menos que se pesen los viernes. Lo de los viernes, supongo que sabes por qué lo digo, ¿no? Sí, porque el peso va cambiando constantemente. El día viernes el peso más más representativo de todos los cambios fisiológicos que se fueron produciendo, los desgastes fisiológicos durante la semana. Y porque el fin de semana suele ser, o sea, si te pesas el lunes, es donde más solemos beber, porque no trabajamos. Entonces, es donde más solemos beber, solemos comer, es donde normalmente más deporte solemos hacer. Entonces, el peso del lunes no suele reflejar a lo mejor entonces, al menos los viernes. Y de esa manera se puede ver realmente cuál es. Si no pones tu peso y pones un peso inferior y lo dejas ahí siempre fijo, te estás engañando a ti mismo. Eso no vale para... A lo mejor en plataformas tipo Bicool, Swift, pues fenomenal, ¿vale? Te sigues engañando a ti mismo porque puedes ser un máquina en Swift y luego cuando sales a la vida real, pues todo el mundo te da... Pero... Lo que está comentando hoy Rubén es que mucha gente en las carreras que se hacen en Swift se anotan con un peso mayor o menor, dependiendo de la conveniencia. Entonces, como los clasifican en watt por kilo, hay carreras que las ganan de taquito y resulta que no es real lo que está ocurriendo porque Correcto. El dato no es real. Exacto. Y luego, claro, también hay que tener actualizados tus umbrales. Es muy importante. Si no tienes los umbrales actualizados, porque los umbrales van variando muchísimo con el entrenamiento, tanto el umbral aeróbico como los umbrales de potencia. Tu potencia máxima, tu frecuencia cardíaca máxima, que se varía más tal vez por una cuestión a lo mejor de genética y edad, pero sobre todo con la edad, poco a poco, ¿no? Tu potencia máxima va variando. Y lo de los umbrales es importantísimo. Los umbrales fisiológicos son clave para poder individualizar el entrenamiento. Tengas o no tengas un potenciómetro, eso está claro. Pregunto,
de las métricas más comunes, ¿sí? De las métricas más comunes. La primera que te empiezan a preguntar, ¿qué es el TSS? Es lo primero que te preguntan los chicos. Sí, el TSS es un sistema de puntuación de estrés. ¿Vale? Es decir, a tanto estrés sometes al organismo con tu entrenamiento, pues tantos puntos. ¿Vale? Entonces, es una herramienta que viene muy bien, especialmente a los entrenadores, para cuantificar, una vez más, la carga, el estrés que sometes al deportista. Entonces, muchas veces los planes de entrenamiento, en función del tiempo y de la edad o del momento de la temporada, se planifican en base a TSS acumulados semanales. Pues este le meto 700, este con 700 no puede, a este le meto 500. Entonces, básicamente el estrés tiene en cuenta la potencia y el tiempo, ¿vale? Y cuanto más, a veces es una métrica que a mí no me termina de gustar mucho, ahora que además he descubierto otra, de la cual si quieres ahora hablamos. No me gusta mucho porque puedes tener un TSS altísimo con un coste fisiológico muy bajo. Es decir, puedes estar 4 horas entrenando en zona 1 y el TSS ser elevadísimo y sin embargo, pues tú cuando terminas te bajas de la bicicleta y puedes estar bastante bien. Estarás un poco cansado de estar 4 horas sobre la bicicleta, porque eso es inevitable y al final generas una cierta fatiga, pero no termina de reflejar el estrés real. ¿Dónde quiero llegar con lo que te comentaba antes? Hay una métrica que empezó a introducir, creo que fue en 2017 o 2018, tengo la duda ahora. Empezó a introducir la Garmin, de hecho, el último vídeo que tengo publicado en el canal sobre esta métrica, que se llama EPOC, que desgraciadamente también es una enfermedad bastante jodida. Pero bueno, esta métrica, digamos que es similar al TSS, pero tiene en cuenta de qué depósitos energéticos ha salido el estrés. Ajá. Entonces, ¿esto qué significa? Que yo me meto en muchas carreras de Swift, ¿vale? Que son carreras de 50, 60 minutos. Y son carreras en las que se va con el corazón en la boca, porque son carreras all out prácticamente todo el tiempo. Sin embargo, el TSS, como una de las variables que más pesan en el TSS es el tiempo de actividad, si has estado 50 minutos, a lo mejor tienes un TSS de 80 puntos, por decir algo, 80, 90 puntos. Sin embargo, el EPOC te puede decir que son 250 puntos, porque tiene en cuenta que has estado trabajando durante mucho tiempo estás trabajando en zonas anaeróbicas, lo cual supone un estrés mucho mayor para el organismo que cuando estás trabajando en zonas aeróbicas y especialmente en zonas aeróbicas bajas. He notado que en ciertas actividades muy largas, por ejemplo, en septiembre, mediados de septiembre, hice una actividad que aquí se llama, que es muy famosa aquí en España, que es la Quebrantahuesos, que es una marcha cicloturista que, bueno, viene gente de 30 y tantos países y son 200 kilómetros pasando a Francia, se hacen varios puertos y pasando a Francia y demás. En esa actividad, 200 kilómetros con 4 puertos de montaña, el TSS y el EPOC fueron casi iguales. Estamos hablando de 7 horas y media aproximadamente de actividad, ¿vale? Fueron casi iguales. ¿Por qué? Porque prácticamente toda la ruta la hice siempre en zonas aeróbicas. Entonces se iguala el cálculo. El EPOC, al tener en cuenta también los cálculos anaeróbicos, si no hay zona anaeróbica, se parece muchísimo. Es una métrica que es patente de una empresa que se llama Fitbit y que, bueno, pues que por algún motivo llegaron a algún acuerdo con Garmin. Y cuando tú terminas, aquellos que tienen un ciclo computador Garmin, cuando terminan y ven que dice carga de actividad o carga de ejercicio o algo así, te pone un numerito. Ese numerito no son los TSS, es este EPOC. ¿Vale? Y es bastante interesante porque, insisto, tiene más en cuenta un poco de qué depósitos sale la energía, mucho más que el TSS. No obstante, al final el TSS, bueno, es algo que se ha universalizado tanto que estamos todos tan acostumbrados a trabajar con ello que hoy por hoy pues cuesta trabajo acostumbrarse al otro. Pero yo el TSS cada vez lo miro menos y miro más este EPOC, por esto que estoy comentando. Me refleja más el estrés al que he sometido yo al organismo. El ingeniero de la MATI explica en uno de sus videos una cosa que me pareció muy importante, que es las curvas de influencia. Que es decir, porque si uno siguiera el concepto de Bannister, clásico de Bannister, uno nunca deja de mejorar, porque Correcto. el crecimiento es constante, lo cual en la vida real eso no ocurre.
Hay un estancamiento porque la naturaleza es saturable, uno llega a un grado de saturación. Por eso se cambia el estímulo de entrenamiento, se pasa a más intenso, menos intenso, o lo que sea, como lo quieran llamar, no importa. Sí. Entonces él habla de las curvas de influencia y que no importan, según él, estoy resumiéndolo bastante, ¿no? Lo que dijo. No importa qué métrica uses, TSS, ECOS o EPOC. EPOC no lo he leído, ya lo había hecho. Después te voy a preguntar, seguro, te voy a volver loco a preguntas. Sino que importa saber que hay un momento en que el organismo ya no puede absorber carga y es el momento de bajar. Eso es. Entonces, por eso me parece. Lo que sí, puedo usar una palabra fuera del término. Me cagaste la definición de TS pedagógica que yo tenía, pues yo a los chicos les decía: el TSS es una moneda común. Es una moneda de cuánta plata gastaste para hacer una actividad. ¿Cuánta plata gastaste del banco para hacer una actividad? Eso es lo que yo lo explicaba de esa forma, pero tomando en cuenta lo que vos decís sería una moneda, no una moneda común, sino una mezcla de monedas, de dólares, de euros y de pesos argentinos, por así decirlo, que te salió la actividad. Claro, digamos que el TSS es como si utilizara siempre la misma moneda en todos los países, ¿no? Y no tiene el mismo valor, el peso no tiene por qué tener el mismo valor que no lo tiene en Argentina que lo puede tener aquí en España. Entonces, este EPOC pues tiene en cuenta eso, es decir, pues si estás en España usas el euro y si estás en Argentina usas el peso o la moneda local o lo que sea, ¿vale? Entonces, por eso me parece más interesante y mucho más próximo y estoy trabajando mucho con ello, un poco en la sombra, porque hasta que no tengo todos los conceptos bien claros no los suelo publicar o no los suelo contar. Estoy tratando de relacionar este EPOC también con la fatiga para aprender a recuperar mejor. Porque, aunque sea un poco off topic de lo que estamos hablando, uno de los mayores problemas que yo me encuentro, especialmente en personas que se autoentrenan, como es mi caso, es que no sabemos descansar, no sabemos recuperar, no queremos parar, porque si me paro 2 días, me van a pasar por la derecha. Entonces, es muy importante, primero, aprender a descansar y segundo, descansar bien. O sea, el descanso específico. Ahí te voy a hacer una salvedad. Porque ahora la moda o lo que se viene supuestamente son los métodos de recuperación y cómo yo puedo leer la recuperación, donde la HRV tiene un papel fundamental. Pero si vos se lo decís a la gente así nomás, es muy abstracto. No, vos tenés que darle tanta bolilla a la recuperación como al entrenamiento. Y no me estás diciendo nada. Si yo no te doy los fundamentos por el cual vos te agotás, no vas a saber los fundamentos por el cual tenés que descansar. Entonces yo creo que todas las vías de comunicación. Espero que este capítulo les haya gustado. Recuerden transformar las palabras en acciones, ya que este es un camino de un eterno aprendizaje y la acción siempre tiene el lugar principal. Si te gustó esta información, date una vuelta por nuestro sitio web AG Entrenamiento, en donde vas a poder encontrar un montón de información como esta, artículos, videos, entrevistas a otros profesionales y espacios de debate abierto, que eso es muy enriquecedor. También podés seguirnos en Instagram, Facebook y en nuestro canal de YouTube como AG Entrenamiento. Mi nombre es Luis Alejandro González y los espero en nuestro próximo encuentro. Cuídense mucho.